Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con más que un nuevo tema, que de hecho lo es, con un ámbito nuevo, un ámbito novedoso, como un curso diferente. Este es el tema de lógica, muchachos. La lógica es un curso diferente y quiero enfatizar eso, porque la lógica es una disciplina totalmente ajena a la filosofía, como también es ajena a la economía, a la física, a la matemática. Ahora, al decir ajena, no significa de que no presenta alguna vinculación. Claro que tiene vinculación, pero la vinculación de la lógica con la filosofía es la misma que tiene la lógica con la matemática, la lógica con la física, la lógica con la economía, con la psicología y con las demás disciplinas del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque toda disciplina, para elaborar sus argumentos, para explicar y para describir, necesita de una lógica, necesita de un recurso argumentativo, necesita establecer una demostración empleando la coherencia. Por ese motivo, lógica viene de la palabra logos, que significa razón. La lógica es algo muy vinculado en realidad con la actividad humana, porque no me vas a negar que las personas buscamos ser coherentes en nuestras afirmaciones. Coherentes. Si el agua hierve a 100 grados, entonces se evapora. Resulta que el agua hierve a 100, por tanto, se evapora. Algo tan simple como eso requiere un recurso lógico. ¿Cómo no? Ahí hay una inferencia lógica. Si 1 más 2 es igual a 3, entonces 3 menos 2 es igual a 1. Ahí hay un recurso lógico. ¿Me hago entender? Facilísimo. La lógica es aquella disciplina que se encarga de estudiar a la inferencia. Palabra que, por cierto, también tiene sinónimos, no te olvides. La inferencia también se le llama razonamiento o también denominado argumento. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. La lógica es el estudio de la inferencia. Como tal, la inferencia puede tener sinónimos. La inferencia puede ser llamada también, profesor, razonamiento, o también, ¿qué dije? Argumento. Para efectos prácticos vendrían a ser estas expresiones sinónimo de lógica. Ahora, si la lógica es el estudio de la inferencia, ¿qué cosa, profesor, es una inferencia? Lo acabo de decir. Si el agua hierve a 100 grados, entonces se evapora. Resulta que el agua hierve a 100 grados, entonces se evapora. Esa es una inferencia. Si 2 más 1 igual a 3, entonces 3 menos 1 igual a 2. Esa es una inferencia. Si María es mayor que Jimena, Jimena es menor que María. Esa es una inferencia. Miguel Grau nació en Colombia o Argentina. Resulta que Miguel Grau no nació en Colombia, por tanto, nació en Argentina. Esa es una inferencia. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Esto es una inferencia. O sea, la inferencia es una forma de pensamiento que está constituida por dos partes. Si María es mayor que Juana, entonces Juana es menor que María. Ahí están las dos partes. La primera, María es mayor que Juana, se llama premisa. Premisa. La segunda, la conclusión. Si el agua hierve a 100, entonces se evapora. Esa es premisa. Resulta que el agua se evapora. Premisa. Conclusión, el agua hierve a 100. Ahora, lo que hace la lógica es determinar cuándo una inferencia es válida y cuándo no lo es. En los casos que te acabo de exponer de manera verbal, como lo vamos a analizar en su momento, la primera inferencia
es válida y la segunda inferencia no es válida. Entonces lo que hace la lógica es distinguir qué inferencias son válidas y qué inferencia no. Esta inferencia está constituida por dos partes, premisas y conclusión. Estas oraciones que se encuentran sobre esta línea se llaman premisas. En este caso, premisa 1, premisa 2. Y la oración que está debajo de esta línea se llama conclusión. ¿Me voy a entender? Entonces, por ejemplo, si yo digo, si María es mayor que Rosa, entonces Rosa es menor que María. Aquí encontramos una inferencia constituida por dos partes, premisa, conclusión. ¿Está bien? Si el agua hierve a 100 grados, resulta que se evapora. El agua se evapora. Por tanto, el agua hierve a 100 grados. Esa es una inferencia. Y en este caso, esta inferencia está constituida por dos premisas y su conclusión. Y de nuevo lo voy a decir. La tarea de la lógica es hacer una distinción entre inferencias válidas e inválidas. En el caso expuesto acá, esta inferencia es válida y esta inferencia no lo es. ¿Y por qué? Porque como ya vamos a ver con más detalle en su momento, la inferencia es el objeto de estudio de la lógica y por tanto la lógica presenta ciertos recursos, ciertas herramientas, instrumentos para determinar la validez o invalidez de una inferencia. Un recurso, una herramienta que emplea la lógica es el conocimiento de leyes. La lógica, como toda ciencia, tiene leyes. De tal manera que cuando una ley se refleja en una inferencia, es válida la inferencia. Pero cuando una inferencia viola la ley, es inválida. Entonces, ¿por qué esta es inválida, profesor? Porque esta inferencia va en contra de una ley lógica. Ley que es esta. Esta es una ley lógica. Entonces, toda inferencia que tenga esta forma siempre será válida, siempre. Es claro que esto no es igual a esto. Porque mira, A, entonces B. B, está mal acá. Por eso que es inválido. Porque va en contra de las leyes de la lógica. ¿Y esto, profe? Sí, esto tiene que ver con leyes de la lógica, leyes de la aritmética. Si A es mayor que B, B es menor que A. Ya veremos eso con más detalle en su momento. En su momento. Por ahora lo dejamos ahí y volvemos a esta parte. Entonces resulta que la inferencia está compuesta de premisas y conclusión. Pero a la vez, tú ves que en este ejemplo, vamos a agregar, en este caso hay 3 oraciones, ¿o no? Cuéntalas. 1, 2, 3. De estas 3 oraciones, 2 son premisas y obviamente la tercera es la conclusión. ¿De acuerdo? Ahora, cada oración recibe un nombre. Se llama proposición. En este caso, como hay 3 proposiciones, se pone así en plural. ¿Qué es una proposición, profesor? Es una oración verdadera o falsa. Repito, las inferencias en ese tipo de lógica se componen de proposiciones. Cada oración se llama proposición. En el caso, 2 proposiciones son premisas y la otra conclusión. Cada oración se le llama entonces proposición y la proposición es una oración verdadera o falsa. Por ejemplo, a ver si es entendido, si yo digo Lima es capital de Colombia, ¿es o no es proposición? Claro, es proposición, porque es una oración falsa. Lima es capital del Perú. ¿Proposición? Sí, porque es una oración verdadera. Si yo digo, la luna gira alrededor de la Tierra,
proposición, sí, porque es una oración verdadera. Si yo digo, el sol gira alrededor del sol, el sol gira alrededor de la tierra. ¿Proposición? Sí, porque es una oración falsa. Si yo digo, hoy es lunes, ¿proposición? Sí, porque es verdadera o falsa. Pero si yo digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Eso será proposición? No, profe, los saludos no son ni verdaderos ni falsos, porque son saludos. Si yo digo, joven, silencio, por favor, ¿será proposición? No, porque las órdenes no son ni verdaderas ni falsas. Si yo digo, te amo, mamá, ¡viva el Perú! ¿Es proposición? No, es una exclamación, una cuestión emotiva. No es ni verdadero ni falso. Pero si yo digo, el Perú es un país sudamericano, ¿es proposición o no? Sí, porque es una oración verdadera. Si yo digo, el Perú es un país asiático, ¿proposición? Sí, porque es una oración falsa. A todo lo dicho, y espero que entiendas, las proposiciones tienen una tarea, una función. ¿Cuál es la función principal de una proposición? Lima es capital del Perú, Lima es capital de Francia, la luna gira alrededor de la Tierra, el sol gira alrededor de la Tierra. ¿Cuál es la función principal de una proposición? Saludar, dar órdenes o informar. Informar. Y por tanto, las proposiciones, ¿en qué función del lenguaje están? ¿Apelativa, expresiva o informativa? Responda, informativa. Muy bien. Las proposiciones se encuentran en la función informativa del lenguaje. Esa es la idea. La función informativa del lenguaje. Y como seguro sabes, porque tú eres un chico muy conocedor, básicamente el lenguaje tiene tres funciones. La función informativa tiene que ver con las proposiciones, es la función científica, la que más se va a abocar la lógica formal. Pero también el lenguaje presenta otras funciones, función expresiva, función apelativa. La función apelativa, como lo sabes, es la que tiene que ver con emociones, viva el Perú, soy feliz. Función apelativa tiene que ver con las órdenes, con las preguntas, con los pedidos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Esa es función apelativa. Préstame tu cuaderno, por favor. Función apelativa. Prohibido fumar. Función apelativa. Aunque, seamos sinceros, profesor, este esquema, esta división entre función apelativa, expresiva e informativa, es más que nada para efectos teóricos. En la vida diaria te cuento, nuestro lenguaje es tan rico, tan variado, que muchas veces una expresión puede manifestar la función expresiva, apelativa, informativa a la vez, las tres juntas, o dos, por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, imaginemos que alguien abra la puerta de tu casa y diga, ¡fuego! Así, ¿no? Con ese tono de exclamación, ¡ah, ¡fuego! Obviamente, si al escuchar esto te vas a asustar y quizás te la picas y sales de tu casa, o gritas. Esa expresión, ¡fuego!, cumple con las tres funciones del lenguaje. Claro que sí, a la vez. Cuando alguien dice ¡fuego!, está mostrando un susto, está expresando una emotividad, función expresiva. También, al decir ¡fuego!, está dando una orden o no, una orden, función apelativa, la orden que salgas de la casa, que te muevas, corre, huye, es una orden. Y también está informando, obvio, se está informando que se está incendiando la casa, cumple tres funciones. Cuando un muchacho sale a pasar con su enamorada y la chica le dice, viendo un estante donde hay pues un muñeco de peluche, y la chica dice, ¡ay, qué bonito juguetito, qué bonito muñequito! Ya, esa expresión, qué bonito, ¡ay, qué bonito muñequito!, cumple con las tres funciones del lenguaje. Claro, qué bonito muñequito, función expresiva. Expresa lo que la chica está sintiendo por el muñequito. Función informativa, está informando que el muñeco es bonito. Función apelativa, cómprame, o no. Una forma de orden, muy soterrada, claro. Es decir, si bien es cierto, esquemáticamente podemos distinguir las funciones del lenguaje, expresiva, la de emociones,
Apelativa, la de órdenes, preguntas y pedidos. Informativa, la científica, la que detalla, la que informa, la que describe y explica. Pero en la vida diaria muchas veces mezclamos las tres. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos por acá. Entonces, hemos visto que las inferencias se componen de premisas y conclusión. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Vamos a analizar estas. Por ejemplo, mira acá. X es A. Todos son A. Es como decir, Pepe Lucho es amable. Si Pepe Lucho es amable, entonces todos los chicos son amables. ¿Necesario o probable? Probable o no. Ayer me encontré 100 soles, por tanto hoy me voy a encontrar 100 soles. ¿Es algo necesario o probable? Habla. Probable. Entonces, si yo digo, el señor X es limeño y buena gente. El señor Y es limeño y buena gente. El señor Z es limeño. Ah, ya, por tanto el señor Z es buena gente, pues. ¿Necesario o probable? Probable, profe, porque el hecho de que dos personas sean limeñas y buena gente no hace que la tercera, al ser limeña, sea buena gente, profesor. Esa es la idea. En cambio, si yo digo, si A es mayor que B, B es mayor que A. Si Rosa es mayor que Juana, Juana es menor que Rosa. Si X es mayor que Y, Y es menor que X. Hay una necesidad lógica. No sé si te percatas. No sé si te percatas. Si el señor X es limeño y buena gente, el señor Y es limeño y buena gente, y el señor Z es limeño y buena gente, entonces los tres señores juntos, el señor X, el señor Y y el señor Z, son limeños y buena gente. Hay una necesidad lógica. Si X es mayor que Y es mayor que Z, entonces X es mayor que Z, profe. No es que sea probable, hay una necesidad lógica. Y ahí tiene la diferencia cardinal entre las inferencias inductivas y deductivas, profesor. Las inferencias inductivas son aquellas que tienen conclusión de qué carácter. A ver. ¿Necesario o probable? A ver, míralo más. Conclusión ¿qué? Pepe Lucho es amable. ¿Todos son amables? Jimena es coqueta. ¿Todas las chicas son coquetas? No. Conclusión, probable. Probable. En cambio, si Mario es mayor que Martín, Martín es menor que Mario. Claro, hay una necesidad lógica. Es una inferencia deductiva. Entonces, las inferencias deductivas son aquellas que tienen conclusión necesaria. Entonces, en un primer momento, podemos decir de que las inferencias se pueden clasificar según la conclusión que tengan. Cuando la conclusión es probable, inferencia inductiva. Cuando la conclusión es necesaria, inferencia deductiva. A ver si has entendido. Si yo digo, por ejemplo, ayer llovió, hoy lloverá. ¿Deductiva o inductiva? Inductiva, muy bien, porque el hecho que ayer haya llovido no significa que hoy va a llover. Esta piedra, dice un mineralogista, un arqueólogo también puede decir con respecto a los huacos, ¿no? Esta piedra es muy valiosa, por tanto esta otra piedra también es muy valiosa. ¿Qué es? ¿Deductiva o inductiva? Inductiva, porque es probable. ¿Esto qué es, chicos? Todo hombre es mortal. Y si Sócrates es hombre, pues es mortal, ¿verdad? ¿Inductiva o deductiva? Deductiva, esa es la idea, deductiva, obvio, profe. Ahora, pero mira acá para acabar. Ahora, pero también las inferencias pueden clasificarse de otra manera. Por ejemplo, ¿qué de común hay entre esta inferencia y esta otra? Si bien esta es inductiva y esta es deductiva, las dos tienen algo en común. En que ambas inferencias, ¿cuántas premisas tienen? ¿Cuántas premisas hay? Una. En cambio aquí, mira,
Ah, ¿te das cuenta? Acá tiene 2, 3, 3. Aquí hay más de una. Por esa razón, ¿cómo crees tú? Las inferencias que solo tienen una premisa y solo una, ¿cómo crees que se llaman? ¿Mediatas o inmediatas? Mediatas o inmediatas. Claro, muy bien. Estas inferencias que tienen solamente una premisa se llaman inmediatas. Son aquellas que tienen una sola premisa. Y obviamente las inferencias mediatas son aquellas que tienen más de una sola premisa. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Listo o no? Facilito, ¿no es cierto o no? Claro. Ahora, también están los silogismos. Y los silogismos son inferencias deductivas, mediatas. Pero como ves tú acá con tus lindos ojos, los silogismos, ¿cuántas premisas tienen? ¿1, 2 o 3? 3. Muy bien. El silogismo es una inferencia deductiva mediata de dos premisas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos viendo la clasificación de las inferencias. Mira acá. Entonces, como ya lo sabes, la lógica es el estudio de la inferencia. La inferencia también se le llama razonamiento o argumento. Viene la palabra logos, que significa razón. La inferencia se compone de premisas y conclusión. En el caso que está acá, hay aquí una inferencia de dos premisas y una conclusión. Pero cada oración se llama proposición. Como hay 3 oraciones, 3 proposiciones. ¿Y qué es una proposición, profesor? Oración verdadera o falsa. Lima es capital del Perú, por ejemplo. Oración que se encuentra entonces en función informativa. El lenguaje, por tanto, presenta muchas otras funciones. Informa, da órdenes y preguntas y pedidos, expresa emociones. Esta distinción es teórica. En la práctica, las 3 funciones están juntas, están unidas muchas veces. Muchas veces un enunciado puede manifestar las 3 funciones del lenguaje. Las inferencias pueden clasificarse de 2 maneras. Según su conclusión, la conclusión puede determinar la condición de la inferencia. Si la conclusión es probable, inferencia inductiva. Si la conclusión es necesaria, inferencia deductiva. Ahí está. Pero a la vez, las inferencias pueden clasificarse según la cantidad de premisas. Cuando las inferencias tienen una premisa, se llaman inferencias inmediatas. Cuando las inferencias tienen más de una premisa, se llaman inferencias mediatas, con M. Y dentro de las inferencias deductivas mediatas están los silogismos. Inferencias deductivas mediata que tienen, en este caso, 2 premisas. Hemos estado viendo, chicos, acerca de lo que es la lógica en nuestra primera clase, en realidad, de este curso de lógica, que es bastante interesante. Ya sabes que la lógica estudia la inferencia. Y además, la inferencia se compone de premisas y conclusión. Por su parte, cada oración que constituye la inferencia se denomina proposición. Y como lo sabes, una proposición es un enunciado, una oración, una expresión aseverativa que es verdadera o falsa y por tanto se encuentra en la función informativa del lenguaje. También hemos visto, como ya lo sabes, de que las inferencias pueden ser de 2 clases. Pueden ser inferencias deductivas o inferencias inductivas, pero esa clasificación depende de la manera como se concluye. Cuando uno concluye de modo necesario, si A es mayor que B, entonces B es menor que A, es una inferencia deductiva. Pero cuando uno concluye en función a probabilidades, establecemos inferencias inductivas. Además, sabes que las inferencias pueden ser mediatas o inmediatas ateniéndonos a la cantidad de premisas. Cuando la inferencia tiene solamente una premisa es, ¿cómo se llama? A ver, inmediata, muy bien. Pero cuando la inferencia tiene más de una premisa se llama mediata, mediata con M de mamá. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso podemos ver algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver si te puedes tener bien claro esto y no te puedas
equivocar alguna vez. Ya pongamos algunos casos, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, tenemos acá premisa 1, conclusión. Yo digo, por ejemplo, si A es como decir, si A es valioso, todo es valioso. A ver, este tipo de inferencias, ¿qué es, maestrazos? ¿Inferencia inductiva o inferencia deductiva? A ver, ¿me puedes ayudar? Ajá, muy bien, profesor. Es una inferencia deductiva, ¿no? No, inductiva, profe. Inductiva. Excelente. Es una inferencia inductiva. Porque su conclusión es probable, ¿verdad? Si A es valioso, tú no puedes decir que todo es valioso. Y es más. Esta es una inferencia inductiva ¿de qué carácter? ¿Mediata o inmediata? A ver, ¿cuántas premisas tiene? Una. Muy bien, una sola premisa. La que está sobre la línea es premisa. Sería una inferencia inductiva inmediata. ¿Me puedes decir, profesor, en esta inferencia inductiva inmediata, cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas hay? ¿Una proposición o dos proposiciones? A ver. Ajá, muy bien. Hay dos proposiciones. Excelente. Hay dos proposiciones. 1, 2. Claro. De las dos proposiciones, uno es premisa y la otra es la conclusión. Si yo pongo, por ejemplo, profesor, a ver acá, si yo pongo, por ejemplo, la siguiente inferencia. A ver, premisa 1, premisa 2, conclusión. Yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, mira. Si A, entonces B, por ejemplo, si estudio, entonces tengo buenas notas. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo buenas notas, entonces soy feliz. Si estudio, entonces tengo buenas notas. Si tengo buenas notas, entonces soy feliz. Por tanto, ¿qué concluyes? A ver. Ajá, si estudio, entonces soy feliz. Claramente, profesor, ¿qué tipo de inferencia es? A ver, ¿deductiva o inductiva? ¿Te parece que esto es una probabilidad? No. Si A entonces B y B entonces C, A entonces C, ¿cierto? Es una inferencia inductiva o deductiva. Muy bien. Deductiva. ¿De qué carácter? A ver. ¿Inmediata o mediata con M de mamá? Muy bien. Es una inferencia deductiva mediata. Porque al menos tiene dos premisas, ¿cierto? ¿No? Recuerda que la inmediata es cuando tiene solo una. Y en todo esto, profesor, a todo esto, ¿cuántas proposiciones está compuesta esta inferencia? A ver, 1, 2 y 3. 3 proposiciones. Muy bien, 3 proposiciones. De las 3 proposiciones, ¿cuántas son premisas? Muy bien, 2 premisas, 1, 2, y obviamente su respectiva conclusión. ¿No es cierto? Ah, es más. Esta inferencia mediata tiene un nombre propio. Se llama así. No sé si te acordarás este nombre, esta inferencia mediata. Esta inferencia mediata se llama así. Ajá, ahí está, ¿no es cierto o no? Se llama silogismo. Recuerda de que los silogismos son inferencias deductivas mediatas, que tienen 2 premisas. Justamente por esta razón es silogismo, porque tiene 2 premisas. ¿De acuerdo? Es como decir esto, a ver, si es que no sé si estoy haciéndome entender, ¿ya? Vamos a ver. Tú me ayudas también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver este caso. A ver, yo digo, por ejemplo, premisa 1,
Premisa 2, premisa 3, conclusión. A ver, si yo digo, por ejemplo. Si llega diciembre, ¿te gusta diciembre o no? Navidad. Ajá, si llega diciembre, entonces se aproxima la Navidad. Ajá, muy bien. Premisa 2. Si llega diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. Ajá, de Año Nuevo. ¿De acuerdo? Si llega diciembre, entonces se aproxima Navidad. Si llega diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. ¿Cierto o no? Ahora, pero resulta que no, este es negativo. Se aproxima Navidad o, este es O, esto es O. No se aproxima Año Nuevo. Por tanto, ¿qué? Si es diciembre, entonces se aproxima Navidad. Si es diciembre, entonces se aproxima Año Nuevo. No se aproxima Navidad o no se aproxima Año Nuevo. Por tanto, ¿qué? Muy bien, no es diciembre. Ajá, muy bien, profe. ¿Te parece que la conclusión en este caso es probable? No, no es probable. De ninguna manera. De ninguna manera. Hay una necesidad lógica. Y es más. Todo tipo de razonamiento o inferencia que tenga esta forma siempre es válida. Siempre es válida. Claro. Si es de día, vamos a jugar. Si es de día, entonces vamos a ver televisión. No vamos a jugar o no vamos a ver televisión. Por tanto, no es de día. Si la chica me dice que sí, entonces me pongo muy feliz. Si la chica me dice que sí, entonces saltaré de un pie. No me pongo feliz o no saltaré de un pie. Por tanto, la chica no me dijo que sí, pues. Y es válido, claro. O sea, hay una necesidad lógica, profesor. Esta es una inferencia, no va a ser inductiva, profe. Es una inferencia deductiva. Y claro está, como tiene 3 premisas, también es mediata, porque recuerda de que las que tienen más de 1, pues reciben ese nombre. Pero ¿esto será un silogismo? No es silogismo, profe, porque el silogismo tiene que ser mediata, deductiva seguro, pero de 2 premisas. En este caso tiene 3. Entonces no es silogismo, ahí nomás queda. No tiene ese nombre de silogismo. Ahora, en conclusión, aquí ¿cuántas proposiciones hay? 1, 2, 3, 4. Hay 4 proposiciones. De las 4, ¿me puedes decir cuántas son premisas? 1, 2 y 3. Muy bien, 3 premisas. ¿Y cuánta es conclusión? Obviamente, una sola. ¿De acuerdo? Facilito. Profesora, todo este rollo, usted puede solamente inferencias con una conclusión. ¿Puede haber inferencias con más de una conclusión? Claro que sí, por supuesto. Vamos casos. Por ejemplo esto. A ver. Por ejemplo acá. Premisa 1. Puede haber infinitas conclusiones, maestro. Conclusión 1 y conclusión 2 si quieres. Si yo digo, Mario Vargas Llosa, el señor famoso, ¿no? Muy bien. Mario Vargas Llosa hace 10 años recibió el Nobel, ¿no es cierto o no? Yo recuerdo cuando recibió el Nobel, claro. Interesante. Mario Vargas Llosa es peruano, a la P de peruano, mira, peruano y a la vez Premio Nobel de Literatura. ¿Ya? O sea, Mario Vargas Llosa es peruano y a la vez Premio Nobel. Si Mario Vargas Llosa es peruano y a la vez Premio Nobel, ¿qué podemos decir? Que Mario Vargas Llosa es peruano o no. Hasta ahí es válido, claro.
Si él tiene dos características, puede tener una. Aunque también puedo decir que Vargas Llosa es premio Nobel. ¿No es cierto? ¿O no? Ricardo es profesor y novelista. Ricardo es profesor y novelista. ¿Qué puedo decir? Que Ricardo es profesor, también es novelista. ¿O no? No puedo decir eso, claro. Rosa es pintora y nicaragüense. Si Rosa es pintora y nicaragüense, puedo decir que Rosa es pintora, pero si quiero también puedo decir que es nicaragüense. Aunque también puedo decir que es nicaragüense, también pintora. Al revés, sí, claro. Entonces, aquí, como te das cuenta, no hay una probabilidad. Y como no hay una probabilidad, sino hay una necesidad lógica, no le vas a llamar, profesor, a esto pues una inferencia inductiva. Esta es una inferencia, profesor, deductiva. Deductiva. ¿Pero qué será? A ver, no te equivoques. ¿Mediata o inmediata? ¿Cuántas premisas tiene? Una sola nada más, la que está arriba. Y como tiene una premisa, entonces es inmediata. Premisa es lo que está sobre la línea, no te equivoques. A todo este rollo, ¿cuántas proposiciones tiene esta estructura? 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 proposiciones, de las cuales ponemos por acá, una es premisa y hay 2 conclusiones. ¿De acuerdo o no? Último, acá abajito. Ponemos, por ejemplo, acá. A ver. Ponemos, por ejemplo. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Ponemos, por ejemplo, Laura es limeña. Juana es limeña. Todas las chicas son limeñas. Esa es una inducción, claramente, ¿o no? Esta es una inferencia inductiva. ¿Mediata o inmediata? Mediata. Porque tiene, como ves, 2 premisas. Profesor, ¿esto será un silogismo? No, no es silogismo, porque los silogismos son deductivos y esa es una inducción. Entonces no es silogismo, profesor, es una inferencia inductiva mediata. ¿Cuántas proposiciones tiene? Obviamente 3 proposiciones. De esas 3 proposiciones son 2 premisas y obviamente una sola conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos por acá, ¿ya? Miramos por ese lado. Entonces nos damos cuenta que en las inferencias deductivas existe una consecuencia lógica, ¿no es cierto o no? Una cuestión de validez lógica. Pongamos algún caso. De arranque, profesor, ¿esto qué tipo de inferencia es? A ver. ¿Deductiva o inductiva? A ver, si 5 más 3 es 20, 20 menos 3 es igual a 5. A ver, ¿qué tipo de inferencia es? ¿Deductiva o inductiva? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es una inferencia deductiva. Claro, es como decir, por ejemplo, profesor, si quieres, mira, hago esto, mira. Hago esto. Como decir, premisa 1, conclusión. Si yo digo, por ejemplo, mesa, esta es la mesita, me ha hecho acá. Mesa más
corazón de melón igual a estrellita de Belén. ¿De acuerdo o no? Si mesa más corazón es igual a estrellita. Por tanto, si a estrellita de Belén le resto corazón de melón, ¿qué me va a dar? Si mesa más corazón es igual a estrellita de Belén, entonces estrellita de Belén menos corazón es igual a ¿qué? Muy bien, a mesa. ¿No es cierto o no? Ahora yo te pregunto, ¿esa inferencia es válida o no? Claro que es válida. Muy bien, esto, profe, es válida. ¿Y por qué es válido? Por muchos factores. Primero porque cumple con las leyes de la aritmética, ¿no? Recuerda que la lógica es la prima hermana de la matemática. Y además es válida porque la conclusión es consecuencia necesaria de la premisa. Entonces, es como decir, por ejemplo, ahora, mira, yo voy a borrar el corazón de melón y voy a poner ahora 3. 3. Mesa más 3 es igual a estrellita de Belén. Por tanto, estrellita de Belén menos 3 es igual a mesa. ¿Sigue siendo válido o no? Claro, sigue siendo válido. ¿No es cierto? Porque la conclusión sale de la premisa. Ahora yo borro la mesa por acá y la mesa por acá. Y pongo, por ejemplo, 5. 5 más 3 es igual a estrellita de Belén. Estrellita de Belén menos 3 es igual a 5. ¿Ve? ¿Válido o no? Válido, sigue siendo válido. Y ahora borro las estrellitas de Belén y pongo, ya sabes que voy a poner, ¿no? Pongo 20. ¿Sigue siendo válido? Sigue siendo válido. Profe, pero eso es falso. Cada oración es falsa, profesor. ¿Y ahí qué quieres que haga? Esto es falso, pues. Pero el punto no es ese. El punto no es que las oraciones, las proposiciones que constituyen la inferencia sean falsas o verdaderas. El punto es que si tú afirmas algo, que concluye sobre la afirmación. Y si la conclusión es una consecuencia lógicamente necesaria de la premisa, es válida. Esta inferencia, no importa si está constituida de proposiciones falsas, es válida la inferencia. Es válida. ¿De acuerdo o no? Porque se deriva, porque es una cuestión necesaria, porque cumple con las leyes de la aritmética. Por eso es que el fundador, el padre de la lógica moderna, es el alemán Gottlob Frege. Te cuento, ¿ya? Un día vamos a hablar de esto con más detalle. Mira, es cierto que el padre de la lógica en general es Aristóteles, porque fue el primero en hacer una sistematización de los principios lógicos, y es más, escribió un texto que al final fue recopilado, unificado y ordenado, que recibió el nombre de Organon. Pero Aristóteles, como creo que tú entenderás bien con claridad, no usaba estos símbolos. Aristóteles no usaba estas flechitas ni estos símbolos que ves acá que estoy señalando. Esos símbolos fueron inventados en un desarrollo posterior o muy posterior de la lógica, desde finales del siglo XIX más adelante. Y un precursor de esta simbología, de esta forma de entender a la lógica como un cálculo formal semejante a las matemáticas, lo debemos a Frege. El señor Frege es un alemán que sostuvo que el lenguaje matemático, que es el lenguaje que emplea la lógica actual, se parece mucho al ajedrez, lo que hace que la lógica sea como un ajedrez. Así decía, un ajedrez. ¿Sabes jugar ajedrez o no? ¿Sabes jugar ajedrez? ¿Cierto? Ya. Entonces, a ver, es como decir, ¿qué tiene que ver el ajedrez con esto, profe? Bastante. O sea, tú tienes un ajedrez. O sea, ¿cuál es la importancia del ajedrez? Por ejemplo, se te pierde la torre. ¿Quieres jugar ajedrez con tu amigo o con tu primo? Se te pierde tu torre. ¡Torre! Ya, ante esa coyuntura de que no tienes la torre, ¿qué haces?
¿Te compras un ajedrez nuevo? No, pues. Si te falta una ficha, lo más común, lo que hacemos es poner otra cosa que reemplace la torre, ¿o no? Una piedrita, qué sé, un botón. Porque lo que importa en el ajedrez es la regla. Lo que importa en el ajedrez es cómo se juega. La torre va al frente, ¿no? El alfil va al de costadito. Es lo mismo. Acá no importa si son arbolitos o son corazones o estrellitas. Lo que importa es la regla. Si una inferencia cumple con las reglas de la lógica, las reglas del juego de la lógica, la inferencia es válida. Y como esta sí lo cumple, es válida. Es como que yo dijera, por ejemplo, si yo pongo acá 5 más 3 es 20. Entonces, 20 menos 3 sería 17 ya. Claro que en este caso sería la oración verdadera, pero ya no es válida, sería inválida. Porque ahora en este caso la conclusión no sale de la premisa. Sería inválida la inferencia. ¿De acuerdo o no? Entonces, por eso que podemos concluir en esta parte diciendo que una cosa, profesor, una cosa es la verdad y otra cosa es la validez. ¿Verdad? Es un atributo que se le otorga a las proposiciones. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, cada proposición es falsa. En cambio, validez no es que sea un atributo de la proposición. Validez es un atributo de toda la inferencia. En este caso, la inferencia es válida. Si aquí hubiese puesto 17, la proposición sería verdadera, pero la inferencia sería inválida. Así que no te equivoques, ¿ya? Las proposiciones son verdaderas o falsas. Las inferencias deductivas pueden ser válidas o inválidas, dependiendo si se extrae de la premisa. Pero las inferencias inductivas son solamente y siempre probables, ¿ya? Así que no te olvides, miramos por acá, recuerda que la lógica es el estudio de la inferencia. Y la inferencia se compone, como ya lo sabes, ¿de qué? De premisas y conclusión. Y cada proposición se llama enunciado aseverativo, que puede ser verdadero o falso. En este caso, hay dos proposiciones que funcionan como premisas y una proposición que funciona como conclusión. Acá en todo hay tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Recuerda que las inferencias pueden ser deductivas si su conclusión es necesaria e inductivas si su conclusión es probable. Y además pueden ser mediatas cuando las inferencias tienen una premisa inmediatas cuando tienen una premisa y mediatas con M cuando tienen más de una premisa. Además, existen inferencias deductivas mediatas que reciben el nombre de silogismo y se llaman así porque tienen dos premisas, pero tienen que ser siempre deductivas y no confundir jamás verdad con validez. La verdad es un atributo de las proposiciones y la validez de las inferencias deductivas. Puede haber inferencias válidas con proposiciones falsas, creo que hasta el ejemplo bien clarísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque más allá de que lo que digas verdad o falsedad, lo que vale la lógica es el cumplimiento de sus reglas de juego, tal como lo postuló el señor Gottlob Frege en su libro Conceptografía. Hasta aquí sería nuestro tema de lógica.